Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! El día de hoy, como todos los días, tenemos un invitado especial, nuestra hermana Alejandra Shavira. Ale, bienvenida. Cuéntanos, ¿cómo estás? Gracias a Dios, bien Sí, bendecida. qué bueno, es un gusto tenerte con nosotros y pues Gracias. conoces la dinámica de este programa para que pues a través de experiencias y de comentarios de la palabra más personas puedan conocer de Dios. Y para dar inicio a esta entrevista, pues dice ahí en Lucas 10:27 que amemos al Señor con todo lo que Él nos da, con todo lo que tenemos, ¿no? Con toda nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras fuerzas, nuestro espíritu. Y esa es la primera pregunta. ¿Qué significa para ti, Ale, amar a Dios con todo tu corazón, con tu alma, con tu mente y tus fuerzas? Amén. Bueno, para mí, pues estuve meditando la pregunta, ¿verdad? Y me es interesante cómo engloba mucho un solo versículo. Amén. Cómo nos habla de cuatro cosas, que es nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra fuerza. Y pues para mí el alma es eso que nunca muere. El alma, vamos a partir de este mundo y el alma va a presentarse ante el Señor, va a dar cuentas. Y es como nuestro ser interior, fuera de nuestro cuerpo, de lo que nosotros somos o lo que podemos ver en alguien más. El alma es lo que realmente somos. Entonces, yo pienso que con el alma no podemos engañar al Señor y por eso lo menciona, cómo debemos amar al Señor de una manera muy sincera. En el corazón, pues ahí pienso que engloba los sentimientos, las emociones, como algo muy tierno, amarlo con esa pasión con que tal vez podemos amar a nuestra pareja, a nuestros hijos, tener en el corazón al Señor. Y nuestra mente para mí pues es esa manera de pensar, de ser inteligentes, de usar esa inteligencia o como algo intelectual para saber amar al Señor. Y con nuestra fuerza, pues me imagino que habla de nuestra fuerza física, no es usar nuestros miembros para servir al Señor, para amarle, para hacer algo por Él. Y es cierto, como bien decías, que engloba todo lo que somos, lo que somos físicamente, mentalmente, nuestra alma. Porque a veces nuestro cuerpo a veces está cansado, ¿sí? Hay veces que dice uno, híjole, levantarme temprano para ir al servicio, sacrificar ciertas cosas, porque realmente a lo mejor preferiríamos estar descansando después de trabajar o algo así. Y el Señor nos dice que con todo lo que tenemos, con todo lo que Él mismo nos dio, pues hay que amarle, ¿verdad? Amén. Y nos lleva a la segunda pregunta y la tomé de esta parte donde Jesús va con la mujer samaritana y le pide que le dé de beber y le dice, tú siendo judío me dices a mí que te dé de beber. Y la parte que quiero destacar es como esa mujer va con otras personas y les dice, hey, ahí viene un hombre y me dijo todo esto y es cierto. Entonces la pregunta es, ¿cómo tú, Ale, cómo crees que puedes edificar y apoyar a otras mujeres en su fe y su vida? Pues yo pienso que la mujer tiene una influencia muy grande en la vida del hombre. Dios nos hizo como ayuda idónea para el hombre, pero también pienso que una mujer que no está enfocada en las cosas del Señor puede ser de mucho tropiezo para un varón. Pues me recuerdo a Eva, ¿verdad? Eva fue la que pecó primero. Pero lo más interesante es que tuvo la capacidad de hacer a su marido pecar. Entonces yo creo que me gustaría leer ahí en Proverbios 12:4. Amén. En el nombre del Señor Jesús, dice, la mujer virtuosa corona es de su marido, mas la mala como carcoma de sus huesos. Para mí este versículo, o sea, una mujer tiene el poder de ser una honra, pero también de ser algo que consume y que apaga, ya sea el ministerio del hermano o su capacidad para servir al Señor. Entonces yo
pues mi consejo para una mujer es la Biblia, ¿verdad? Ahorita con cómo están las cosas en el mundo, se da mucho el feminismo y por todas partes nos dicen a la mujer que pues que no nos dejemos, que nosotras valemos por nosotras mismas, que nosotras podemos, que somos importantes, muchas cosas. Entonces a veces llega a resonar en nuestro oído cuando a veces en las predicaciones se lee que la mujer se debe sujetar, como que ese versículo no nos causa mucha incomodidad de cierta manera, porque pues el enemigo se ha encargado de ir metiendo cosas incluso a la iglesia que dañan, ¿verdad?, lo que el propósito del Señor que tiene para la familia, y cómo es que la mujer pues tiene que sujetarse y tiene que honrar a su marido. Y pues nada más, ¿verdad?, que en oración busquemos que el Señor nos dé esa sabiduría para poder sujetarnos, para poder ser una ayuda para nuestro esposo y no un tropiezo. Me parece muy interesante lo que mencionas sobre que Eva usó sus capacidades para convencer a Adán, y son capacidades que Dios le dio. Sabemos que por el enemigo obró mal, pero son capacidades que para lo que Dios instituyó, pues es lo que tiene la mujer. Antes de pasar a las otras dos preguntas, Ale, quiero hacer una dinámica aquí rapidita. No sé si recuerdas el video pasado, hicimos una dinámica de contestar la mayor cantidad de preguntas en un minuto. Sí. Y va a ser la misma, ¿sí? Voy a empezar el cronómetro y te voy a hacer las preguntas. Si estás más, pues te voy a decir que no. Si estás bien, pues nada más contesto la siguiente pregunta. Amén. Iniciamos aquí el cronómetro. Instrumento que tocaba David. Arpa. Semilla con la que compara Jesús el reino de Dios. El grano de mostaza. Amén. Aquí lanzaron al foso de los leones. Daniel. ¿Cuántas plagas envió Dios a Egipto? 10. Último capítulo de la Biblia. Apocalipsis 21. No. Siguiente, ¿quién fue la mamá de Samuel? Ana. ¿Quién negó a Jesús 3 veces? Pedro. ¿A quién se le llama príncipe de paz? Al Señor Jesús. ¿Quién encontró a Moisés en una canasta en el río? La hija de Faraón. ¿Cuánto tiempo llovió durante el diluvio? 40 días y 40 noches. ¿En dónde nació Jesús? En Belén de Judea. ¿Quién ayudó a Jesús a cargar la cruz? Simón de Arimatea. Simón de Sirene. ¿Cuál era el trabajo de David antes de ser rey? Pastor de ovejas. Y se nos acabó el tiempo. Ándale. La pregunta que casi se la supo, hermana. Último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22 o 21. Amén. Amén. Entonces por ahí vamos a revisar cuántas tuvimos. Amén. Y continuamos, hermana, con las preguntas. El perdón de Dios para mí es de lo más grande que nos ha regalado Dios. Porque pues aún a veces ni siquiera se lo pedimos y ya nos perdonó. O sea, esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos reconciliarnos con Dios? Yo pienso que lo encuentro en la Biblia, pues que la reconciliación con Dios es por medio de la cruz. El Señor Jesucristo pues vino al mundo, se humanó, se sacrificó por nosotros. Para haber una reconciliación primero tiene que haber una separación. Y la separación que yo encuentro es el pecado. Amén. Entonces, el reconciliarnos con Dios pues es arrepentirnos, es cambiar de vida, es de reconocer al Señor como nuestro Salvador, el bautismo. Y pues Dios nos ha entregado a nosotros como cristianos el ministerio de la reconciliación. Dice en 2 Corintios, creo 2:20 por ahí, que somos embajadores, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y al final del versículo dice reconciliados con Dios. Es como una invitación para las personas que no son creyentes a reconciliarse con el Señor, a venir al Evangelio, a aceptar el Evangelio y pues aceptar al Señor Jesucristo. Amén. Me quedaba pensando hoy en la predicación, me gustó esa parte que mencionaba el hermano, que ciertamente el pecado es el que nos hace alejarnos de Dios, y Dios tenía pues una consecuencia para ello, que era, dice la palabra, que la paga del pecado es muerte. Amén. Pero esa muerte la pasó nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces es
un regalo. Un gran regalo que Amén. nos ha dado Dios. Y pues tenemos la cuarta pregunta. En todos nosotros, yo creo que los que estamos aquí, Dios ha hecho ciertas cosas en nuestra vida que decimos, ¿cómo pasó? ¿Cómo sucedió? O sea, yo quizás me encontraba desesperado, ya no tenía salida. Me recuerdo de la mujer de flujo de sangre que gastó todo lo que tenía y yo veo ahí porque fue con doctores y gastó su dinero con sus capacidades y a lo mejor dijo ya, por último, voy con Dios. Y Dios aún así no le dijo, no, ¿me dejaste al último? No, dijo, le recibió. Y esa es la pregunta, ¿qué milagro? O uno de los tantos, yo sé que ha hecho muchos milagros, un milagro que Dios haya hecho en tu vida. Amén. Sí, pues estuve pensando mucho, ¿verdad?, en qué responder, porque como dices, pues muchos a lo largo de nuestra vida cristiana vemos milagros del Señor en nuestra vida, y aunque a veces no, pues no es así algo tan palpable como los milagros del Señor Jesús, que hacía ver a un ciego, que levantaba paralíticos, pues estaba pensando yo y yo iba a platicar lo de pues la conversión de mi esposo, ¿verdad? Pero ahorita quiero hablar de mí, ¿verdad? De lo que el Señor hizo en mi vida. Y pues como dices tú, del perdón del Señor. Cuando yo tenía 22 años, conocí a mi esposo, me enamoré de él y no me atrevería a decir que fue un propósito del Señor el que yo me alejara para traer a mi esposo. Yo estoy consciente que eso fue mi pecado, mi concupiscencia, lo que a mí me atrajo, ¿verdad? Porque él pues no era convertido y yo decidí dejarlo todo y pues ir con él. Pero fue algo muy duro. Yo siempre le pedí al Señor que me dejara regresar. Como el hijo pródigo cuando está en aquel lugar y observa a los cerdos y desea. Y dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? Y yo aquí perezco de hambre. Y yo muchas veces oraba y le decía al Señor, voy a volver, Señor. Yo te prometo que voy a volver. Y pues fue muy difícil. En ese proceso perdimos una hija, nuestra primer bebé. El Señor decidió llevársela. Pero a raíz de eso, mi esposo acepta venir al camino. Y pues yo acepto la voluntad del Señor, ¿verdad? Fue la peor experiencia que en mi vida pude tener. Pero sé que la misericordia del Señor es muy grande y Él en sus planes maneja las cosas como pues solo Él sabe. Pues eso no es lo más hermoso para mí, sino que yo volví al camino, mi esposo se bautizó, empezamos a vivir una vida cristiana, salíamos a evangelizar. Mi esposo tiene pues un llamado de parte del Señor de buscar almas, de siempre querer estar hablando, predicando, y me contagió esa pasión por buscar almas para el Señor, por anunciar el evangelio, pero adentro de mí siempre había algo. Yo sentí la presencia del Señor a los 16 años. Después a los aproximadamente, no sé, unos 20 años. Y yo quería sentir eso otra vez. Entonces, a pesar de que yo estaba en la iglesia y que estaba bien, que a veces los cantos me hacían llorar, que a veces me quebrantaba y dice uno a veces, ¿verdad? Hoy sentí la presencia del Señor y sale del culto contenta, a veces una fraternidad,
uno dice, hoy se sintió mucho la presencia del Señor. Pero eso que yo te digo es algo más allá, que no puedo describir. Y lo he buscado en la Biblia porque pues hay varios conceptos de hermanos que lo describen como la llenura del Espíritu Santo, o como el sello del Espíritu Santo, o es una experiencia inexplicable. Algo que te llena, que te deja sin aire, sin aliento, que estás como en un éxtasis, no sé, algo inexplicable, no sé cómo describirlo, pero sé que los que lo han sentido me entienden, porque es como el Espíritu Santo en su esplendor completo, que a la vez que yo lo siento, a la vez me aterra sentirlo por tan fuerte que es. Entonces yo le decía al Señor, si me has perdonado, déjame sentirlo de nuevo. Y pasaba tiempo, volvíamos a cultos y cultos y cultos, y pasaban fraternidades, y a veces yo llegaba y le decía al Señor, ¿será hoy, Señor? ¿Será hoy que hoy tienes eso para mí? Y por mucho tiempo me lo guardé para mí sola, era algo entre el Señor y yo, y un día pues decidí contárselo a mi esposo. Y él pues me decía, no te sientas así, el Señor ya te perdonó, estamos juntos, tenemos una familia, el Señor nos ha bendecido. Y yo le decía, sí, pero yo quiero eso, quiero que el Señor me muestre a mí que me perdonó, que me acepta de nuevo como su hija. Luego se lo platicamos a otros hermanos y pues los hermanos también nos decían, no, hermana, pues no se sienta mal, no condiciona al Señor. Yo veo que el Señor pues la ama y que la tiene bien y que tiene su familia, y que el Señor ya olvide eso, no se sienta así. Pero de todas maneras yo quería. A veces me levantaba a orar cuando mi esposo se iba al trabajo y pues él me preguntaba, ¿por qué oras? ¿Cuál es tu petición? Y yo pues le contaba, yo quiero otra vez. Y a veces sentía a punto de sentirlo y se iba. Y eso era algo que me frustraba, que me decía, no me ha perdonado el Señor. Y pasaron 10 años. 10 años para que el Señor me regalara eso otra vez. Cuando mi esposo y yo decidimos irnos a Basolo, hicieron un culto especial para orar por mi esposo y yo me acuerdo cuando pasamos al frente y nos dieron el micrófono para decir unas palabras. Yo dije, y no lo esperaba, ese día no lo esperaba. Y dije, yo hago esto por el Señor. Me siento indigna de salir a trabajar para el Señor, pero mi único anhelo es que cuando el Señor venga en su gloria y me vea, me reciba y me diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y cuando dije la última frase del texto, cayó sobre mí de nuevo. Y yo no supe, sentí que temblé, no sé, no supe, no me acuerdo. Quise buscar el video para ver cuál había sido mi reacción, pero ya nunca lo hice. Pero me fui tan contenta y dije, Señor, realmente tu misericordia es grande, porque somos inmerecedores de la gracia que el Señor nos ha dado. Y pues ese momento fue bien especial para mí. Yo me fui bien contenta. En la casa teníamos un desastre, estábamos echando toda una troca, ya nos íbamos, pero yo iba bien contenta y todavía en el camino que íbamos ya para Basolo,
yo me volví a acordar y volví a llorar, porque le pedí al Señor 10 años de mi vida, y alejarme del Señor fue la peor decisión que pude tomar. Fue el conocer lo más vil, lo más ruin del mundo, y anhelo jamás volver. Y no se lo deseo a nadie que haya conocido al Señor, volver hacia atrás. Y pues ese para mí es mi milagro, mi oración contestada, y es algo que pues que le agradezco mucho al Señor. Amén. No podemos decirle a la gente, no podemos comparar con nada de aquí lo que sentimos cuando el Señor Amén. nos toca. No podemos decirle, es como cuando esto, como no hay palabras. No hay palabras. Pero, y una vez que sentimos esto, una vez que conocemos de Dios, y por nuestras decisiones, nuestras equivocaciones, nuestros errores, por mi capricho, por lo que yo quiero, a veces nos alejamos, pero nos acordamos de lo que Dios nos ha regalado aquí. Amén. Y en nuestras oraciones decimos, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Amén. Que muchas gracias, Ale, por compartirnos esto. Amén. Yo sé que hay alguien que a lo mejor le va a servir. Le está pasando por eso y quiere regresar. Pues gracias por compartirnos esto. Y para terminar, pues el canto, compártenos un poquito de por qué escogiste este canto. Amén. Este canto yo lo escuché por primera vez en una fraternidad juvenil. Estábamos en Culiacán, todavía pertenecemos a la Universal. El lema de esa fraternidad hablaba sobre los odres, no me acuerdo bien si decía odres nuevos. Te decía ahorita que yo había sentido esa llenura 2 veces, y esa fue la primera. Me acuerdo que nos pasaron al frente a todos los jóvenes, pusieron un video y al fondo empezaron a cantar este canto que se llama Perfume a tus pies. Empezó el canto y yo empecé a orar, a llorar, y pues había un quebrantamiento de jóvenes, y yo me acuerdo que le pedí al Señor, que el hermano que estaba hablando decía que éramos como una copa y que el Señor quería derramar ese vino en nosotros, y yo en mi mente me imaginaba como si yo fuera ese vaso, ese odre, y sentí como que empezó a caer. O sea, yo en mi mente, ¿verdad?, sentía como que empezaba a llenarse, y el hermano decía que se iba a desbordar, y yo lo sentí así, como te conté ahorita, una experiencia incomparable, inexplicable, que te falta el aliento y que no sabes qué hacer, hasta tienes miedo o sea, sientes que ya no eres tú, de tu cuerpo, de qué hacer. A veces uno ve en congregaciones que se tiran y así, y como que uno tiene cierto miedo de hacer algo así porque llega eso, y yo al menos sentí que no tenía la facultad en mi cuerpo de controlarme o así. Y fíjate que pues fue algo bien bonito saber. Hace poco visitábamos a Jacqueline, nuestra prima, y ella estaba enseguida de mí ese día. Y así de la nada nos empezó a platicar y dijo, es que yo una vez sentí a Dios. Y nos platicó de eso, y fue el mismo momento. Entonces yo digo, cuando la presencia del Señor baja, es algo que se siente alrededor, como que se desborda, y me dio mucho gusto saber, ¿verdad?, que también ella ese día sintió al Señor. Y pues por eso ese canto para mí es especial, porque pues siempre que lo cantan yo recuerdo esa vez que pues fue cuando el Señor me visitó por primera vez en mi interior, y pues es bonito para mí. Amén. Escucharlo. Que es un canto muy, muy lindo, y respecto a lo que mencionabas, también aquí pasa a veces en iglesias, cuando alguien de los hermanos siente la presencia del Señor, todos los demás sentimos, no podemos nada más, sí, no. Entonces la presencia de Dios lo llena todo. Amén. Entonces pues nos preparamos para cantar esta alabanza. Amén. Cuando
¡Qué bendición! Haciendo el video, que se vaya apagando ya. Ok. Ok. Ay.